De vuelta, sí, no hemos dicho nada. Ya, recordando un poco, chiquillos, la refracción en superficies planas, ¿cierto? Sigue la ley de Snell. La ley de Snell, la ley de Snell, ¿cierto? Se refiere a esta relación matemática que está acá, que no nos interesa, ¿ya? Porque no sé si empezaban a pasar trigonometría de nuevo en el colegio, no lo sé, pero no creo que evalúen matemáticamente la ley de Snell. Así que por eso puse descripción cualitativa, es decir, que me digan lo que pasa cualitativamente con la luz, pero que no me digan el número, ¿cierto? El número con el que se desvía. Uh-huh. Entonces, acá tenemos varios ejemplos. Esta línea de acá representa la diferencia entre dos medios. Arriba tenemos un medio 1 y abajo tenemos un medio 2. Y la interfase es plana. Por eso decimos que la ley de Snell la aplicamos para interfaces planas. La recta que es perpendicular a la interfase es la que nosotros llamamos normal. Y los ángulos siempre se miden respecto a la normal. En este caso, este ángulo de acá se llama ángulo de incidencia, ¿sí? Y este ángulo de acá se llama ángulo de refracción, ¿sí? Ángulo de incidencia y ángulo de refracción. Y siempre se miden respecto a la normal. Estos ángulos de acá no se miden respecto a la horizontal, ¿ok? Entonces, la ley de Snell me dice algo respecto a los índices de refracción. Me dice que tengo dos casos. La verdad es que tengo tres, ¿ya? Pero acá abajo tengo una anotación acerca de eso, ¿ya? Los dos casos más simples, lo que más se preguntan son estos dos. Si la luz está pasando de un medio de índice de mayor, o sea, de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción, entonces vamos a tener que la luz se va a desviar. ¿De qué forma se va a desviar esta luz? Se va a alejar de la normal. Si se fijan acá en el ejemplo que está acá abajito, el rayo de luz tiene un ángulo, ¿cierto? Teta 1, y cuando pasa al medio 2, o sea, cuando pasa por la interfaz al medio 2, ese ángulo respecto a la normal crece, ¿sí? O sea, acá el ángulo de refracción es mayor al ángulo de incidencia, ¿sí? Eso es como lo que hay que observar. Y esto es debido a que, ¿cierto? Estamos pasando de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción, ¿ya? O sea, estamos pasando de un medio donde la luz va más lento a pasar a un medio donde la luz va más rápido. Uh-huh. Esto tiene muchas analogías para explicarse, ¿cierto? Esto tiene que ver con el principio de Fermat de la luz, que la luz toma el camino que le toma el menor tiempo. No quiero andar tanto en eso. Y bueno, y al revés, ¿cierto? Si yo estoy pasando de un medio donde la luz va muy rápido, es decir, tiene bajo índice de refracción, y paso a un medio donde la luz tiene que ir más lento, es decir, el índice de refracción es más alto, entonces el ángulo respecto a la normal disminuye. Es decir, el rayo al pasar al medio 2 se acerca a la normal. Uh-huh. Entonces, ¿cómo me acuerdo de esto? ¿Ya? No es tan difícil acordarse de esas dos cosas, ¿sí? Yo me lo aprendí cuando era pequeño y no entendía muy bien estas cosas. Yo pensaba así como en el índice de refracción como los padres, como los papás. Entonces, un índice de refracción muy alto son papás estrictos y un índice de refracción bajo son papás liberales. Entonces, cuando yo estoy en un régimen de medio de refracción alto, yo me tengo que apegar al camino correcto, o sea, me apego a la normal. Y si estoy en un régimen de bajo índice de refracción, es decir, con papás que me dejan hacer lo que quiero, yo me alejo del camino correcto y me alejo de la normal. O sea, así me lo aprendí yo, eso es una sugerencia nomás, chicos. Eh, pero siempre traten de recordar esto. Si paso a un medio más estricto, me tengo que acercar a la normal, ¿cierto? Al camino correcto. Y si paso a un medio más suave, me alejo de la normal, ¿sí? Como que tomo el camino libre. Uh-huh. Estos son los dos casos más típicos que uno ve en la PSU. ¿Ya? Y ya vamos a ver algunos casos en la guía, si quieren. Y esto, solo si el ángulo de incidencia es mayor que 0, ¿sí? ¿Qué pasa si el ángulo de incidencia es 0? ¿Alguien sabe qué es lo que pasa si el ángulo con el que incide el rayo es 0, es decir, paralelo a la normal?
¿Alguien lo leyó en el libro? Sigue en línea recta. Perfecto. Se refracta con ángulo cero. Es lo que dijeron los compañeros es exactamente lo mismo. Exacto, o sea, por la normal. Déjenme dibujarlo acá. Si un rayo llega por la normal, es decir, llega con un ángulo cero, pasa volando, o sea, sigue derecho. Es el único caso en la refracción en el cual no cambia el sentido de propagación. O sea, pasa derecho. Independiente el orden de los índices de refracción. O sea, acá, en este caso, también pasaría lo mismo. Si el rayo llega recto, pasa recto. O sea, si el ángulo de incidencia es cero, pasa lo que escribí en rojo. Y hablamos algo del ángulo crítico. ¿Ya? Ya, acá vamos a explicar esto de la reflexión total interna. Exacto, ahí lo vamos a abordar ahora. ¿Ya? El ángulo crítico se refiere a la reflexión total interna, como magníficamente lo anticipó la compañera. ¿Ya? A ver, déjeme ver si puedo hacer una diapositiva en blanco como para explicar esto. ¿Ya? Bueno, vamos a utilizar este mismo tópico. Lo voy a agrandar, disculpen. ¿Ya? La reflexión total interna pasa cuando yo estoy pasando de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción. Fíjense qué es lo que le pasa al rayo de luz. El rayo de luz se acerca, ¿cierto? Y se aleja de la normal, es decir, se acerca a la interfase, se acerca a la horizontal. Entonces, si yo agrando el ángulo, ¿cierto? Si yo agrando el ángulo, ¿qué es lo que va a pasar con el rayo? Se va a alejar aún más de la normal. Es decir, me voy a alejar aún más de la normal. ¿Sí? Es decir, acá tengo un ángulo, no sé, pues digamos un ángulo de 70 y acá tengo un ángulo de 80. Entonces, si yo agrando el ángulo, me alejo cada vez más de la normal. Y va a haber un valor crítico del ángulo, ¿sí? Un valor crítico del ángulo en el que el rayo que se refracta se aleja tanto de la normal que le pasa esto. Le voy a dibujar. Luma, acá. Va a haber un ángulo tal que en vez se va a alejar tanto de la normal que va a seguir derecho en la interfase. ¿Sí? Sigue derecho ahí. Porque se alejó tanto de la normal que su ángulo de refracción fue 90 grados. ¿Sí? Ese ángulo en el que pasa eso, se llama ángulo crítico. ¿Sí? Se llama ángulo crítico. Y sobre ese ángulo crítico, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, si yo agrando aún más el ángulo, lo que le va a empezar a pasar a la luz es que se va a alejar aún más, po. Y ya no va a pasar al otro medio, sino que va a empezar a rebotar adentro. Este fenómeno, cuando tenemos, ¿cierto?, de que la luz está rebotando dentro del mismo medio, es decir, no está pasando del medio 1 al medio 2, este fenómeno se llama reflexión total interna. Y tiene que cumplirse esta condición. Tenemos que estar pasando de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor. Solo en ese caso, el rayo puede alejarse de la normal para irse por la interfase. Y por lo tanto, ¿cómo se llama esto? Poder reflejarse superado el ángulo crítico. ¿Se entiende? ¿O se cerró esto? Ya, perfecto. ¿Ya? Esa es la reflexión total interna. Vamos a dar presentación, ¿ya? Eso, y solamente pasa en estos casos, chiquillos, solamente en este. Tiene que cumplirse esta condición. El ángulo tiene que ser mayor al ángulo crítico y tiene que pasar de un medio de mayor a menor índice de refracción, ¿ya? Hay gente que igual discute que cuando el rayo, en la situación donde el ángulo es igual al ángulo crítico, a eso también le llaman reflexión total interna, ¿ya? No sé, hubo una polémica ayer, o sea, el año pasado con una pregunta acerca de eso. ¿Qué opinas tú, Arthur? O sea, una nueva visión. Esto que pasa acá, donde el rayo se va por la interfase, ¿eso es reflexión total interna? Uy, qué gran pregunta, ¿eh? Porque Es hay gente que que... Uh-huh. para mí reflexión es que rebota en la superficie, ¿no? Así es como yo lo entiendo, así que tiene que ser mayor al ángulo crítico. Exacto. Pero
Si estoy en el borde. Es que eso, po. Es porque esto no es ni refracción ni reflexión. No, po. Es difracción. O sea, no es como nada el ángulo crítico, ¿cierto? El No, po. ángulo crítico es algo raro. Yo he visto en algunos libros que consideran esto como reflexión total interna. O sea, no hacen ninguna diferencia, y otros libros que dicen que tiene que ser mayor, ¿ya? Entonces, por eso hay una... Ah, chiquillos, se me había olvidado subir las claves de la guía 3. Ya están arriba, ya las subí como hace 2 horas, ¿ya? Entonces, ahí en la pregunta que tiene que ver con esto, puse las dos alternativas, po. La alternativa en la que se considera esto y la que no se considera. Igual dudo que el DEMRE ponga algo así, ¿ya? Porque no es importante, la verdad. Es como una definición tonta. O sea, no tiene relevancia, y dudo que el Claro. DEMRE quiera evaluar que ustedes diferencian. Una Claro, discusión es un fenómeno es un de la fenómeno. física esta cuestión. Exacto. Entonces, para que se relajen con eso, esa pregunta la dejamos ahí, ¿ya? Eh, Ya, ¿por qué cuando un haz de luz pasa de un medio a otro, una parte de esa luz también se refleja? Ya, esto es súper interesante que lo recalques, porque no siempre lo decimos, pero siempre que ocurre de refracción, siempre hay reflexión de algo. ¿Cómo uno puede comprobar esto? Uno comprueba esto, por ejemplo, en el agua de la piscina, o en el agua, en cualquier agua de una pileta, etcétera. Ustedes ven, ¿cierto?, que la luz del sol pasa al agua. Ujú. Y hay luz dentro del agua, pero ustedes también ven que la superficie del agua brilla. ¿Han visto ese brillo en la superficie del agua? Y eso es porque la superficie del agua también está reflejando. Uh-huh. Esto es un fenómeno más que nada probabilístico. Uh-huh. ¿Sí? Van a haber ciertos rayos de luz que van a ser capaces de penetrar en la interfase, y van a ver ciertos rayos de luz que no van a ser capaces de penetrar la interfase, y van a rebotar simplemente. Entonces siempre pasa algo parecido. ¿Ya? A ver, déjenme borrar esto de acá. Y también hay una buena pregunta acá. Si es que lo que dijimos sobre la refracción tiene que ver con que la piscina se vea menos profunda. Ya, la reflexión no, pero la No, reflexión es la encargada de eso. La refracción sí. es la encargada de eso. Pero miren, voy a ejemplificar esto. Y depende de la intensidad de la de luz, yo no lo sé. ¿Ya? No sé si hay más reflexión cuando la es más intenso, no lo sé. ¿Ya? Yo creo que aumentan en igual proporción. ¿Ya? Igual esos son como súper detalles muy finos. No se tienen que preocupar tanto de eso, pero es una buena duda lo de averiguar de qué depende la proporción de reflexión y refracción. Porque a mí me pasa, yo estudié este fenómeno por primera vez cuando tuve un ramo de química cuántica, ¿cierto? En el que a los electrones, en una partícula en una caja, a los electrones también les pasa lo mismo. Los electrones se refractan y se reflejan también. Entonces ahí yo calculaba porcentajes, pero nunca entendí de qué dependía eso. Ahora, solo lo último para ejemplificar lo que dice el compañero. Este rayo de luz se refracta como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Pero también va a haber una fracción que se va a reflejar, ¿cierto? Esto de acá, este rayo de acá es lo que ustedes ven como brillo. Eso de ahí es el brillo que se ve en la superficie del agua. Eso es brillo. Y lo otro, ¿por qué la piscina se ve menos profunda? Es súper interesante. Tiene que ver con el rayo que ustedes ven acá. Digamos que este es el fondo de la piscina, ¿sí? Ese es el fondo de la piscina. Y ustedes van a ver el fondo de la piscina desde esta perspectiva, porque este es el rayo que les va a llegar a ustedes, ¿cierto? O sea, a ver, llega eso ahí, ¿va? Se refleja, ¿ya? O sea, ustedes van a ver... Espera, Arthur, corrígeme un poco, porque creo que me confundí. ¿El rayo que ve la persona de afuera es este de acá? No, según yo es el otro. Es ese. Sí, según yo, no, que es el otro ejemplo, porque pasa de un medio de menor a mayor Ah, sí, 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 tenéis razón, tenéis n. razón. Ya sí, ya tenéis razón. ¿Ya? Pero igual, o sea, estamos acá Sí, poniendo... pero igual, sí. Sí.
O sea, igual la reflexión, esto no estoy hablando de reflexión total interna, ¿ya? Esto es reflexión y refracción que pasan a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué se llama reflexión total interna el otro fenómeno? Porque ahí nada se refracta, nada se refracta. Siempre hay reflexión, tienen que tenerlo en cuenta, siempre hay reflexión. Pero va a haber un caso en el que no va a haber refracción, que es el fenómeno de reflexión total. Por eso se le pone el nombre de total, porque la reflexión siempre existe. ¿Ya? Claro. Y yo creo que uno de los fenómenos más lindos que ocurren cuando hay reflexión y reflexión son los arcoíris. Eso. Ya que ahí, no sé si está en el libro, no lo he revisado, Sí está en el libro que, El arco iris. que ocurre que dentro de las gotitas del agua ocurren estos dos mismos fenómenos al mismo tiempo. Ujú. Y las gotitas funcionan como un prisma y pueden ver todos los colores lindos del arcoíris. Exacto. Ya. Finalmente, chiquillos, ustedes acá van a estar en digamos que este es el suelo de la piscina, ¿ya? Como para explicar finalmente eso, ¿ya? Eh, ¿Ya? Porque acá el aire tiene menor índice de refracción que el agua. Ujú. Entonces, a ustedes les va a llegar la luz del suelo de la piscina, y esta luz, ¿qué le va a pasar respecto a la normal? Digamos que esa es la normal, créanme que esa es la normal, ¿ya? Ahí le está llegando el haz de luz de la piscina. ¿Qué le va a pasar a ese rayo? ¿Se va a alejar o se va a acercar de la normal? Se aleja, súper, ¿cierto? Porque está pasando a un medio de menor índice de refracción. Entonces este rayo de acá se aleja de la normal. Upsi. ¿Sí? Y este es el rayo que uno ve de afuera. Y ese rayo de afuera está reflejando una profundidad distinta, porque ustedes están viendo la proyección de ese rayo ahí. Entonces, acá está verdaderamente la profundidad de donde viene, y acá es la profundidad de donde ustedes la están viendo. Por eso hay un cambio en la profundidad en el que se percibe desde afuera, porque el rayo se desvía al refractarse. Ujú. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Entonces no tiene que ver con la reflexión que hay en la superficie, tiene que ver con la refracción en sí. Pero siempre hay reflexión. Eso. ¿Ya? Sí, tengan presente que siempre que ustedes pueden mirar algo, un objeto, es porque hay luz que está siendo reflejada y absorbida y toda la cuestión, y ustedes la están percibiendo. Eso, súper. Ya. Y ahora nos vamos a pasar a la guía. Esta es como toda la materia que deberían saber. ¿Ya? Y ahora voy a cambiar el share y creo que es esto, de acá. Ya. Se ve la guía, ¿cierto? Ya, Sí, perfecto. sí. Ya, chiquillo. ¿Alguna pregunta en específico de la guía que quieran ir al tiro o vamos? Porque si no tienen preguntas específicas, las voy a ir haciendo una a una. ¿Ya? Para aprovechar el tiempo. Ya, pero ya una a una. Las vamos a ir analizando. Ya, si alguien tiene más dudas, miren, acá. La primera justo tenía que ver con lo que justo hablábamos. Si se mira desde el aire hacia el fondo de una piscina llena de agua, esta parece menos profunda de lo que realmente es. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Y acá ustedes se van, ¿cierto? A la refracción. Porque la luz que pasa del agua al aire se refracta en la interfaz de estos dos medios. ¿Sí? Si fijan, las otras alternativas hablan de la reflexión, ¿cierto? Hablan de la reflexión. Y la última, ¿por qué no es? Porque la luz que llega al fondo se refracta en él. No, en Mm, Argentina el fondo no refracta, porque el fondo no es un medio transparente, ¿cierto? Entonces el fondo solo refleja, ¿ya? Entonces por eso la primera es, que es la que habla de la refracción, ¿cierto? Y cuidado que leer era una trampa, porque si uno busca refracción, uno podría pensar que el fondo es el que refracta, pero el fondo no es el medio transparente por el que la luz se desvía, ¿ya? Eso. Después, la segunda nos dice, una onda se genera en un medio homogéneo. Es correcto afirmar que si por cambios en la fuente, esta onda aumenta, y acá tenemos que ver las relaciones que hay, ¿ya? Entonces, veamos, hay tres con frecuencia, ¿ya? Así que analicemos
¿Qué es lo que pasa si la frecuencia de una onda aumenta? Fíjense como dicen acá, son súper específicos, por cambios en la fuente. Es decir, cambió la fuente, por lo tanto, por eso aumentó la frecuencia de esa onda. ¿Qué le pasa a las otras magnitudes? ¿Sí? ¿Le pasa algo, por ejemplo, a la velocidad de la onda? Si aumenta la frecuencia de una onda, ¿le pasa algo a la velocidad en un mismo medio? Esperamos respuesta. Cri, cri. Oh. Me dicen que disminuye la longitud de onda, ¿cierto? Yo preguntaba por otra cosa. Aumenta la velocidad. Ya. La velocidad se mantiene igual, en este caso. La velocidad es igual, chiquillos. Porque la velocidad solo depende del medio y la velocidad solo puede cambiar si se cambia el medio. Pero acá no nos están diciendo que el medio cambia. Por lo tanto, la velocidad tiene que mantenerse constante. Por lo tanto, como la velocidad es constante, si la frecuencia sube, la longitud de onda baja. ¿Y qué le pasa al periodo? ¿Alguien me puede decir qué es lo que le pasa al periodo? ¿Se mantiene? Sí, la frecuencia. Ah, ah. Disminuye. Súper. Bien, Aranza. ¿Y por qué? O sea, voy a responder un poco. ¿Por qué pasa eso? No se preocupen los que respondieron mal. Acuérdense que la frecuencia es 1 dividido en el periodo. ¿Sí? Son inversos. Es decir, si la frecuencia sube, el periodo baja también. ¿Ya? Entonces, si aumenta la frecuencia, entonces aumenta el periodo. Falso, baja. Si la frecuencia aumenta, entonces disminuye su longitud de onda. Right. Si la frecuencia aumenta, entonces aumenta su longitud de onda. No. Si aumenta el periodo, entonces disminuye su longitud de onda. Pueden ver que la longitud de onda y el periodo tienen el mismo comportamiento. Si uno baja, el otro baja. Si uno sube, el otro sube también. Así que no. ¿Sí? Y si aumenta la longitud de onda, entonces disminuye el periodo. No. No. Entonces, la alternativa B. ¿Alguien levantó la mano? ¿Realmente quiere hablar o se equivocó? ¿Sí? Dígalo por el chat, si es que quieren hablar. Ah, ya. Se Descuida. equivocó. Sí, puedes decir que si aumenta el doble la frecuencia, disminuye la mitad la longitud de onda. Exacto. Ya. Ok. ¿Qué pasa con la B? Ah, ya. Si aumenta la frecuencia, debido a que la velocidad es constante, la longitud de onda tiene que bajar. ¿Sí? Debido a esta relación, porque la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? Entonces, si la frecuencia está aumentando y la velocidad tiene que mantenerse constante, este número de acá no tiene más que otra cosa que bajar para mantener la multiplicación constante. ¿Sí? Es decir, no sé, pues si tú tienes un 2 por 4, y ese 4, eso da 8, ¿cierto? 2 por 4 da 8. Y si aumentas, en este caso la frecuencia, por ejemplo, la aumentas a 8, ¿por qué número tienes que multiplicar para que te siga dando 8? Porque este 8 no puede cambiar. 1, exacto. Entonces, ¿qué le pasó a la frecuencia? Aumentó, pero la longitud de onda tuvo que bajar para mantener el 8 constante. Esa es la relación de lo inverso. ¿Ya? Eso. Clear all drawings. Sí, tenemos eso. ¿Ya? Y nos vamos a la siguiente, la 3, que acá habla de la refracción. Dos ondas electromagnéticas de longitudes de onda lambda S y lambda Q viajan desde un medio 1 de índice de refracción N1 a un medio 2 de índice de refracción N2. Considerando que los índices de refracción no dependen de la frecuencia de la onda, es siempre correcto afirmar que, ¿ya? Si N1 es más pequeño que N2, la rapidez de propagación de ambas ondas en el medio 2 es menor que en el medio 1. ¿Eso es verdadero o falso, chiquillos? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿ya? Ya. Yo no lo he analizado, déjame ver si es verdadero, ¿ya? Porque no estoy convencido, ¿ya? O sea, puede estar bien,
Bien, si N1 es mayor a N2, acuérdense que si aumenta el índice de refracción, la velocidad baja, ¿sí? O sea, si aumenta N, ¿cierto? La velocidad siempre baja. Entonces en N2 la velocidad más baja, ¿cierto? Por lo tanto, en el medio 2 es menor que el medio 1, correcto, ¿cierto? Como el medio 2 tiene más índice de refracción, la velocidad es más pequeña, ¿ya? Después te dice al revés. La rapidez de propagación de ambas ondas en el medio 2 es menor que en el medio 1. Si los índices de refracción se comportan al revés, no, porque estaría contradiciendo lo de arriba, ¿cierto? Así que eso de ahí no sirve. Y si los índices de refracción son iguales, la rapidez de propagación de ambas ondas dependerá de la relación lambda S y lambda Q. Va a terminar esto en 10 minutos. La respuesta es que no, o sea, van a tener la misma velocidad, porque el índice de refracción es el mismo, por lo tanto van a tener la misma velocidad en ambos medios. Así que no va a depender de eso. ¿Sí? Entonces, solo uno. Ah. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Alguien tiene una duda respecto a esto? Ya, avancemos. La 4. Un haz de luz se propaga desde el aceite al agua y no se tiene información respecto de los índices de refracción de estos medios. Solo se puede afirmar correctamente que al pasar del aceite al agua, el haz de luz, ¿qué le pasa? ¿Ya? Entonces, en la refracción, acuérdense que cambia la longitud de onda, cambia la velocidad, pero se mantiene la frecuencia. O sea, la frecuencia se mantiene igual. Eso, hueso santo, ¿cierto? O sea, como bien claro. ¿Varía la longitud de onda? Sí, pero aumenta su rapidez de propagación, no lo sé. Porque yo no sé si en el aceite hay, o sea, si en el agua va más rápido o va más lento, porque no tengo información del índice de refracción. Así que no puedo decir a ciencia cierta si aumenta o baja, solo puedo decir que cambia. Así que no. ¿Varía su frecuencia? Mentira, falso. Leo esa palabra y me voy. Ni siquiera la miro. Dicen, no. No. ¿Mantiene su rapidez de propagación? No, porque la rapidez de propagación cambia. ¿Mantiene su longitud de onda? Falso, también cambia. ¿Y mantiene su frecuencia? Sí. De hecho, esa pregunta uno la responde como directo, ¿me entiendes? Como muchas veces, yo igual acá hago el descarte para que a todos nos quede claro, pero a veces muchas preguntas no requieren el descarte. Son muy rápidas. Esta pregunta, si ustedes van bien preparados, se hace como en 10 segundos, como leer el enunciado bien y responder. Ujú. Entonces, eso como recomendación. La pregunta 5. Cuando un haz de luz pasa del aire al vidrio, su rapidez de propagación cambia. Por otra parte, si se observa una onda superficial en el agua, su rapidez de propagación depende de la profundidad del agua. Una hipótesis coherente con ambos hechos es que, al igual que la luz, una onda superficial en el agua, ¿ya? Y esta pregunta siempre me ha cargado porque yo me sé la respuesta del DEMRE y yo la respondí mal cuando yo hice esta pregunta, ¿ya? Entonces, analicemos alternativas por alternativas, ¿ya? Eh, ¿Es coherente que tengo alguna evidencia de que las ondas en el agua se propagan en línea recta? ¿El texto me dice algo que yo pueda inferir acerca de eso? La verdad es que no. Tampoco me menciona nada de onda estacionaria. Ujú. ¿Sí? ¿Cuál era el 4? El 4 era la E, por si acaso. ¿Ya? ¿Tiene una energía que depende de la amplitud? Tampoco. Yo no sé, o sea, de hecho, la energía de la luz no depende de la amplitud, No, depende de la depende de la frecuencia. frecuencia. Así que eso es mentira, doblemente mentira. ¿Ya? Se refleja al pasar de una zona poco profunda a una más profunda. ¿Qué piensan de esa alternativa, chiquillos? Eso es un poco más interesante de ver. ¿Ya? Porque acá te están comparando cuando tú pasas del aire, cuando pasas del aire al vidrio, la rapidez de propagación cambia. En el vidrio la luz va más lento, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es porque la luz se refractó. En este caso también una onda superficial,
la rapidez de propagación cambia cuando cambia la profundidad del agua. Es decir, por ejemplo, yo acá tengo una piscinita. Digamos que tengo una piscina. Entonces, la luz se va la onda se va a propagar más con distinta velocidad donde más profundo a donde menos profundo. Entonces, como que lo que trata de hacer esta pregunta es hacer un símil entre la refracción del aire al vidrio, entre comillas, de la refracción de lo profundo a lo poco profundo. Eso está tratando de hacer esta pregunta. Entonces, ¿tiene sentido decir que esta onda, al pasar de un lugar poco profundo a un lugar menos profundo, se está reflejando también? ¿Tiene sentido eso, chicos? Alguien que se atreva, chiquillo, no importa que esté mal o que esté bien. Uh-huh. No lo sé, Rick. Ya, perfecto. Sí se refleja. Ya, sí. Ya, sí se refleja. ¿Por qué? Porque siempre que hay refracción, hay reflexión. No sé si me entienden. En este caso, la onda de luz, o sea, la onda del agua se está refractando y por lo tanto también se va a reflejar. Por lo tanto, es coherente con la situación que nos presentan arriba. ¿Sí? Y spoiler, esa es la alternativa que dice el DEMRE. El DEMRE dice que es eso. Uh-huh. Lo que a mí me confunde es que lo de abajo también es coherente. O sea, no cambia su frecuencia al pasar de una zona poco profunda a una más profunda. No la cambia porque la refracción y la frecuencia también se mantiene. Ajá. ¿Sí? Exacto. ¿Me entienden? Yo contesté E también, porque la era como la más obvia. Y el DEMRE se justificó diciendo que en este caso lo más correcto no era como, o sea, era ver qué fenómeno se derivaba de ambos, ¿cierto? Y no qué magnitud se mantenía. Algo así como que explicó el DEMRE. Según yo, la pregunta no es muy clara, ¿ya? Y dudo que vuelva a aparecer algo así en la PSU, sería bastante polémico, pero las dos son coherentes con la situación que se plantea. No sé si me entienden, pero la alternativa que dice el DEMRE es la D, ¿ya? Y yo siempre tengo problemas con esta porque no me gusta que sea la D. O sea, es la D también tiene sentido, po. No me gusta que hayan dos que puedan ser, ¿ya? Pero eso para ustedes, chiquillos. ¿Ya? Exacto. DEMRE, tío DEMRE malo. ¿Ya? Ahora nos quedan 2 minutos, chiquillos. Voy a hacer una última pregunta antes de hacer los anuncios. ¿Ya? Eh, ok. Eso. Al DEMRE no le gusta 850. Algunas aves tienen la capacidad de ver en la región ultravioleta del espectro electromagnético. Solo con esta información se puede afirmar correctamente que, ¿ya? Dichas aves pueden ver un intervalo de longitudes más amplio que los humanos, y la verdad es que no sabemos. Solo sabemos que ven en el ultravioleta, no sabemos si ven más que nosotros o menos que nosotros. Pueden ver en un lugar que nosotros no. Entonces, incorrecto. Los humanos pueden ver en un intervalo de frecuencia más restringido que dichas aves. Tampoco lo sabemos. Las aves pueden ver solo el ultravioleta y el azul, y los humanos podemos ver todos los demás colores. Entonces, tampoco podemos decir eso. Dichas aves pueden ver luz con frecuencias más altas que los humanos. Y acá nos tenemos que acordar del orden del espectro. El ultravioleta está a mayor o menor frecuencia que el visible. Mayor. A mayor frecuencia. Por lo tanto, eso es correcto. Ellos ven en el UV que tiene más frecuencia que el visible y por lo tanto esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Después, dichas aves pueden ver longitud de ondas mayores que los humanos. Tampoco lo sabemos. Podría ser. Podría ser que vean en el infrarrojo también. Pero no lo sabemos. Y la frecuencia que pueden ver los humanos es más alta que la que pueden ver dichas aves. Nosotros podemos ver hasta la frecuencia visible y ellos ven una más alta, la del ultravioleta. ¿Ya? Y con eso estamos listos, chiquillos. Hicimos 6 bien rápido. ¿Ya? Una duda en la 8. Ya, veamos, rapidito, antes de que se acabe, porque queda un minuto, chiquillos.
Ya no vamos a alcanzar a hacer esta, está muy larga, chiquillos. Si quieren, podemos hacer un mini tercer bloque donde respondamos la 8. ¿Ya? Pero que nadie se sienta obligado al venir al tercer bloque. ¿Ya? Vamos a hacer un bloque al tiro, ¿ya? Después de esto. Pero para los que quieran irse ya, anotación. El canal más rápido por el que respondemos es Instagram y es Telegram. El correo cuesta un poco más revisarlo. Pero si nos hablan directo a nosotros por Telegram, yo al menos siempre respondo por ahí. Y el Instagram soy un poco más distraído, ¿ya? Son como los canales de Sí, información más... pregunte con confianza. Exacto, y pregunten por confianza por ahí. Sí, quédense para la 8 y si quieren podemos hacer dos. La 8 y la 9, por ejemplo, ya como para aprovechar los 5 minutos. El mismo link, ya chiquillos, y va a partir al tiro.